Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos, 3-4 minutos, para que se acabe de conectar todo el mundo y comenzamos el webinar de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González, soy el director de Madrid de Asset y quería daros la bienvenida a este nuevo webinar de hoy que lleva el título Tesorería Global y Digitalizada, Cash Pooling Internacional y Gestión de Riesgos Cambiarios. Este webinar de hoy está patrocinado por la empresa Minsight, que se define a sí misma como una empresa que ayuda a acelerar todo el proceso de transformación a los negocios. Es una empresa que es del grupo Indra, que todos conocéis como una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría. Y han venido a hablarnos hoy sobre el tema de tesorería global y digitalizada. Está claro que desde el año 2008, con todo el tema de la crisis financiera que se creó, pues como sistema de defensa, la empresa española
pasó a tener un proceso de internacionalización elevado. ¿Eso es a lo que nos llevó? Pues nos llevó a que nuestras empresas pues tuvieran que situarse en muchos países y trabajar con muchas divisas que hasta ese momento no lo habían hecho. Claro, es que desde el año 2008 han pasado ya 13 años, la empresa española es absolutamente madura desde el punto de vista de internacionalización y quizá pueden ser los momentos de dar nuevos pasos hacia adelante. Cuando pensamos en toda esta situación, cuando hablamos de la empresa y hablamos del área de finanzas y hablamos de internacionalización, los ojos se nos van hacia el área de tesorería. El área de tesorería, digamos que es el alma de los negocios, es el área que siempre se anticipa como indicador a todos los cambios que se están produciendo a nuestro alrededor. Y además es también muy importante porque actúa como escudo protector en las situaciones de crisis. Bueno, pues en todo este contexto, la gestión centralizada de la tesorería, especialmente con un sistema de cash pooling internacional y una gestión correcta en lo que se refiere al tema de riesgos cambiarios, es absolutamente fundamental. De esto nos van a hablar hoy Antonio Arguedas Fernández, que es Senior Manager en Minsight, con más de 11 años de experiencia en diferentes tipos de proyectos de consultoría de negocio y de asesoría, inclusive financiera desde el punto de vista regulatorio, en muchos proyectos de regulación, en planes de directores de empresa y también en proyectos de riesgos de cambio. A Antonio le va a ayudar en la presentación también Rodrigo Vidal de Acevedo, que es Senior Consultant en Minsight, también con más de 16 años de experiencia en todo el sector financiero y bancario, especialmente desarrollando gran parte de su carrera en Citibank y en el grupo y en Citigroup. ¿Okay? El webinar va a durar aproximadamente 1 hora. Todas las preguntas que tengáis os pido que las hagáis a través de la aplicación y se las formularemos a Antonio y a Rodrigo al final de su presentación, ¿de acuerdo? Yo ya no robo ni un minuto más. Antonio, si puedes encender tu cámara y tu micrófono. Hola, buenos días a todos. Encantado de poder estar aquí con vosotros para haceros esta presentación. Voy a compartir la presentación. Un segundín. Perfecto. Ya se ve la presentación y se te ve y se te escucha con claridad. Vale, perfecto. Pues nada, muy bien, muchas gracias. Para esta sesión os hemos traído tres grandes bloques diferenciados. Os comentaremos un poco el contexto y los retos a los que se enfrentan las empresas en este contexto de globalización e internacionalización. Por otro lado, nos centraremos en el cash pooling en un contexto internacional y, por otro lado, ¿no?, que creemos que es uno de los riesgos y los principales focos en ese proceso de internacionalización, que es el marco de gestión del riesgo cambiario. Para los dos primeros puntos los irá comentando Rodrigo y yo entraré otra vez en el tercer punto para presentaros el marco de gestión del riesgo de FX. Sin más, si quieres, Rodrigo, empezamos con el primer punto. Vale, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, disculpa que estoy en las oficinas y, como sabéis, nos obligan a poner la mascarilla si no, bueno. Que no me peguen y luego si hay algún problema me la voy a poner. Vale, en primer lugar, agradeceros otra vez la oportunidad de estar aquí, ¿vale?, por compartir con vosotros nuestra visión de lo que sería una tesorería global digitalizada. Contarles los riesgos inherentes a la actividad de cash pooling, potenciados por la globalización e internacionalización de las empresas. Y eso, en mi caso particular, quisiera dejar claro que la perspectiva aquí que os voy a compartir es desde una perspectiva más bien de gestión de proyectos, transformación de tesorería funcional o más bien operativa, menos empírico, más práctico quizás, ¿no? Si queréis, podemos empezar. Antonio. Vale, con esta diapositiva me gustaría compartir con vosotros la encuesta realizada por Price, ¿vale?, que permite a las empresas comparar, no sé si la conocéis, comparar la estrategia y operación de tesorería de forma anónima, ¿vale?
Vale, y comparar la estrategia que tiene la tesorería de uno con las del resto del mundo, ¿no? Es una encuesta que se realiza en todo el mundo y así, digamos, que nos da una visibilidad de lo que son las prioridades que tiene la tesorería en los países, en diversos sectores, ¿no? Hay que coger con pinzas porque cada tesorería tiene sus prioridades, su gestión de riesgos, sus activos y su operativa. Entonces, seguramente esta puede que sea la primera, puede que no sea la primera importancia, la primera prioridad que tiene cada uno de vosotros, pero aquí consideramos que es importante resaltar cómo los tesoreros o cómo la tesorería se ve a nivel mundial a la hora de comparar. ¿Vale? Las diferentes que podemos ver, las diferentes formas de financiación, colchones de liquidez, o sea, no están especificados así, pero creo que casi todos estos riesgos o prioridades están relacionados con la gestión de liquidez. Seguramente en el día a día, si hiciéramos esta misma pregunta a los departamentos más operativos, la respuesta entonces sería quizás algo diferente. El departamento de operaciones, o más bien conocido por back office, estaría más centrados en el día a día, en la gestión de liquidez intradía, en las operaciones, en la inmediatez, en los pagos. En cualquier caso, aquí os dejo este resumen que creo que os puede interesar y que de vuestro interés. ¿Vale? En línea con lo que hemos empezado, ¿vale? Muchos de nosotros ya recordáis la crisis financiera, la crisis bursátil, que supuso para la gestión de tesorería, sobre todo para los bancos, una serie de desafíos debido al estrés que supuso gestionar el efectivo, la liquidez, los riesgos asociados a la crisis. En este momento el sector más afectado fue el sector financiero y bancario. ¿Vale? Pero ahora vivimos otra crisis muy importante o quizás más importante que la que tuvimos entonces en 2008 con la crisis del COVID, ¿no? Que no solo ha afectado a los bancos, apenas ha afectado a los bancos, sino más bien ha afectado a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? A la hora de gestionar su liquidez, sus ingresos y su fuente de financiación. Actualmente estamos saliendo de esta crisis, ¿no? Que eso provocó el cierre de muchas empresas. La causa principal, la falta de liquidez. Nadie estaba preparado para un cierre de actividad como la que hemos vivido. En los meses de pandemia, dicha crisis ha pasado factura y supuso también el cierre de muchas empresas, ¿no? Que aunque fueran rentables, no podían cubrir gastos fijos por la falta de liquidez. Vale, no, aquí, un poco antes de pasar al contexto internacional de cash pooling, porque solo comentaros que, claro, la crisis de 2008 supuso para la tesorería y el bancario, ¿no? Trajo consigo el Basilea III, ¿no? Que trató de fortalecer el capital para asegurar que las entidades cuenten con suficientes fondos para cubrir pérdidas potenciales y eso. Y el Departamento de Tesorería se ha visto que ha tenido un mayor protagonismo, ¿no? Tanto en el mundo financiero bancario como en el resto de empresas más pequeñas, ¿no? Que de alguna manera ha fortalecido el papel de tesorería dentro de los bancos y de las empresas. Vale, hablando otra vez de la internalización de las empresas, la globalización, la externalización, la deslocalización de algunas actividades, la dependencia del mercado externo, todo eso son factores que incrementan la complejidad de la tesorería en contexto internacional, ¿no? La tendencia de negocio, ¿no? La pandemia, la crisis financiera, todo está interconectado, hay que estar preparado para todo, hay que gestionar la liquidez, pase lo que pase, ¿no? La presión que tenemos o seguimos teniendo todas las empresas por el crecimiento global, la presión de los accionistas, acompañar el crecimiento del sector, dependencia de mercados emergentes, mercados como, bueno, como Brasil, ¿no? Que ahora donde tiene la divisa muy debilitada, la necesidad de reducir el coste financiero si hablamos de otros competidores, nuevos bancos, nuevos agentes de pago, todo el tema de PSD2 que supone nuevos desafíos, ¿no? Pero también nuevas oportunidades para nuevos negocios, ¿no? Luego también hay que... Perdona, Rodrigo, no sé, ahora mismo yo creo que se ha quedado congelado en una página. Sí, se ha congelado la página. Sí, yo no sé si la vas pasando tú o la va pasando. Ah, de acuerdo. No, sí, vale. No, está bien. No, luego entro en la parte de cash pooling, que es como una introducción más de lo que
lo vas a decir tú, Antonio. Tendencias tecnológicas, tenemos que, o sea, aquí hemos venido a hablar, ¿no?, de transformación de la tesorería desde un punto de vista tecnológico también, ¿no? Porque hay que ver que en Machine Learning, Prediction, no se trata solo de datos masivos, no se trata solo de saber tratarlos, visualizarlos, interpretarlos siempre que posible, intentar predecir el futuro, el comportamiento de la cartera, de los clientes, de los mercados. Todo eso haciendo uso de Big Data, de aprendizaje automático. Es una tendencia en muchos sectores y pronto llegará, o ya ha llegado ya, al mundo de la tesorería y de las empresas, ¿no? La movilidad, o sea, la movilidad y el teletrabajo es poder gestionar la posición, gestionar, pagar real time, tener este acceso a la información en tiempo real, independientemente del lugar de trabajo, poder ejecutar esta operación, esta contratación, esta liquidación, y, sin tener que estar en un lugar físico, sin tener que gestionar de manera física o mediante... todo eso está, lo ha impulsado el COVID, lo está acelerando el Banco Central Europeo y las empresas proveedoras de servicios financieros y bancarios que implementan sistemas también están implementando servicios en ese sentido, ¿no? O sea, la adopción acelerada de la innovación tecnológica con el COVID supuso un impulso para todos los negocios. El sector financiero, la tesorería bancaria y empresariales debe acompañar dicha tendencia y adaptarse. El mundo financiero ya se está transformando, nuevos actores, nuevas monedas, nuevas normativas, nueva estandarización, criptomonedas, blockchain, PSD2, ISO 20022, automatización y estandarización, conexión vía APIs, robots que conectan, que responden automáticamente, que deciden. Pero ¿qué queremos decir con digitalización de tesorería? ¿No? Ser capaz de adaptarnos a estas nuevas tendencias, ¿no? A este contexto transformador e incluir nuestras políticas y procesos. Perdona Sí. que te interrumpa otra vez, es que nos hemos vuelto a quedar en la página del contrato de Caspulin en contexto internacional y creo que quizá a lo mejor tú puedes estar hablando de alguna slides posterior. Sí, puede ser. Bueno, si quieres, si os parece, nos saltamos a cash pooling. Básicamente os quería decir que para cerrar con el tema de lo que es la transformación, ¿no? Aquí la transformación para nosotros, o como la concebimos, es incluir nuestras políticas, procesos, sistemas, todo eso un conjunto de innovaciones que nos permitan gestionar la tesorería de manera más eficiente, ¿no? Transformar, ¿no? Y eso que tiene que ver con el cash pooling en contexto internacional, la transformación de tecnología, básicamente que el sector financiero y bancario y los sistemas, los propios sistemas de comunicación que permiten esta gestión financiera están cambiando, ¿no? Esta internacionalización de las empresas, la globalización, gestionar diferentes divisas en diferentes bancos, supone un incremento de riesgo asociado a esta gestión en un mundo globalizado, donde la tecnología toma protagonismo, y donde la digitalización no es una herramienta más, sino que es imprescindible para gestionar el riesgo común. No es lo mismo gestionar dinero en moneda local del mismo mercado o movilizar cientos de millones de efectivos desde el mismo país o gestionarlo desde diferentes países, diferentes mercados. Eso supone pues, un coste operativo tradicional, diferencias de cambios. Esto en una tesorería digital con acceso online, la información bancaria con cierta capacidad de predicción, con sistemas avanzados de pagos, de cobros, debemos ser capaces de gestionar nuestra tesorería de manera autónoma, ¿no? Delegando lo mínimo posible en los bancos, ¿no? Y tener en nuestra mano, o sea, la propia empresa, la gestión efectiva de la tesorería. O sea, son muchas preguntas y muchas respuestas que nos hacemos a la hora de transformar. La transformación financiera es algo que está muy de moda. Lo acertado sería decir que la transformación de tesorería dependerá de varios factores: el tamaño de la tesorería, del tipo de activo que gestionamos, el número y el tipo de operaciones que realizamos. Obviamente tenéis que tener en cuenta vuestro sistema actual, aspectos más técnicos, vuestro modelo, en definitiva hacer un análisis de situación actual de vuestra tesorería, que en sí mismo supone un esfuerzo. La clave está en empezar la transformación como un proceso de mejora continua y dinámica adaptada a vuestro modelo de tesorería y vuestras necesidades. Entendemos que en este proyecto muchas veces os frustra poder dedicar vuestro tiempo y vuestros recursos
que son escasos, ¿no? Porque estás muy ocupado con el día a día, con vuestro trabajo que se ocupa. No podéis dejar lo prioritario para dedicar el 50% de vuestro tiempo a esta transformación, pero debéis de sentar las bases, ¿no? Debéis de acometer estos cambios si queréis pues seguir siendo un departamento relevante, estratégico, que debe ser la tesorería para una corporación, ¿no? En ese sentido, contar con el apoyo y colaboración de profesionales con experiencia, pues que os acompañen en todo momento, es fundamental para el éxito, ¿vale? Era eso, Antonio, que quería decir por mi parte. Se queda congelado, sí, efectivamente, aparte de catch pooling, pues si quieres. Esos serían los riesgos, sí, que hemos comentado y que os va a contar más en detalle de Antonio ahora. Vale. Muchas gracias, Rodrigo. Nada, un poco bajo la perspectiva que ha dado Rodrigo de forma global en el contexto de digitalización y en el nuevo entorno en el que se está moviendo la transformación en las empresas, hay uno de los riesgos, ¿no?, que está adquiriendo cada vez más fuerza, que es el riesgo de gestión de cambiario o de FX, en el cual es muy importante y de gran relevancia, y entendemos que así lo es, el definir un marco y un contexto que permita disponer de sólidas herramientas para la propia gestión de este riesgo, ¿vale? Si vamos un poco a qué es el riesgo de FX, ¿vale? Al final es el riesgo que se deriva de la variación que tienes en las diferentes divisas vinculadas a tu operativa y que tiene una afección directa en tu P&L, ¿vale? Si tienes operaciones en las cuales estás referenciado a diferentes divisas y te varía el tipo de cambio y tienes diferentes timings desde que se ejecuta hasta que se cierra, esas variaciones al final, si no tienes una cobertura efectiva, lo que llevará es a una variación o un aumento, una reducción, dependiendo de la variación que sufras con ese tipo de cambio en tu margen de la propia operación. ¿Por qué se ve afectado? Pues se ve afectado por multitud de factores. Se puede haber afectado por la inflación, por el tipo de interés, por inestabilidad política, por el desempeño económico, por la deuda pública, por el déficit de la cuenta corriente, por multitud de factores, ¿no?, que son difícilmente controlables y gestionables de forma individual, y que esto lleva a que exista cierta volatilidad en los ingresos y en el margen de aquella operativa que está vinculada con moneda extranjera, y que sea necesario, ¿no?, el establecer un marco que pueda definirlo que puedas controlarlo de forma correcta, ¿no? Si para tener a gran nivel, ¿no?, las principales cifras, ¿no?, hay alrededor de unos 6,6 trillones de operaciones diariamente de divisa. Hay unas 172 divisas, de las cuales 48 están referenciadas a una moneda principal, ¿vale? Si hacemos un poco foco en lo que es el marco de gestión del riesgo de FX, ¿vale? Los elementos que garantizan una gestión eficaz de este riesgo son, al final lo definimos como una especie de casa, ¿no?, porque también tiene cierta relación. En el primer punto estaría el gobierno, ¿no?, de tener un gobierno y una estructura de gobierno y unos instrumentos para ese gobierno sólidos, garantizan que toda la acción se va a articular de forma adecuada, ¿no? En un siguiente escalón tendríamos el marco de apetito al riesgo. El marco de apetito al riesgo al final no deja de ser el definir una serie de métricas que estén alineadas en toda la empresa. Es algo súper relevante. ¿Por qué? Porque suele producirse desalineamientos entre lo que los gestores creen que tienen que gestionar con lo que la alta dirección cree que quiere asumir de ese riesgo, ¿no? Entonces, el definir un marco de apetito al riesgo que sea global para la empresa es fundamental. Y el marco de apetito al riesgo y el gobierno no puede existir sin un marco de políticas del riesgo de FX o incluido dentro del marco de riesgos, en el cual permita disponer de los principios generales de gestión del riesgo de FX, así como los principales instrumentos y principales aspectos a tener en cuenta en la forma de articular, ¿no?, la gestión y control de este riesgo. Teniendo lo que es los elementos principales, después hay tres pilares, ¿no? Uno es la medición del riesgo, es decir, tú tienes que saber qué exposición tienes y tienes que medir el riesgo que tienes sobre esa exposición, es un aspecto fundamental. Después vas a tener
definir límites y alertas que te permitan hacer una gestión, ¿no?, efectiva de ese riesgo, además de mitigarlo, ¿no? Y la mitigación surge a través de la estrategia de coberturas y, como no, después tienes que hacer un seguimiento y un control de ese riesgo a lo largo del tiempo, ¿vale? Y todo esto al final está soportado por el pricing, que si no tienes bien medido, si no tienes una exposición correcta, no tienes una medida adecuada de cuál es tu exposición, de cuál es qué estrategias quieres cubrir, qué estrategias quieres utilizar para cubrir, el pricing se va a ver afectado y se va a ver afectado tu margen directamente, ¿no? Y todo ello, además, para poder llevar todo a cabo, para poder tener una visión de la exposición, para poder tener un sistema de alertas y para tener un sistema de control adecuado, necesitas sistemas que te respalden para poder tomar decisiones ágiles y rápidas para poder, porque en este tipo de riesgos, al final, ¿no? El tiempo es importante y la gestión y el procesamiento de toda esta información también suele ser bastante relevante, ¿vale? Por lo general, ¿qué nos solemos encontrar? Nos solemos encontrar que suele existir un marco de gobierno en el cual no está alineado el objetivo global de la empresa con el objetivo global de la empresa con el definido en la estructura de gobierno. El marco de apetito al riesgo, por lo general, suele ser inexistente, suele haber ciertos desalineamientos entre la capa de gestión con la capa de dirección. Después, en las políticas solemos encontrar que suele haber ciertos aspectos que suelen ser incompletas. Por ejemplo, ¿no?, un aspecto vital en la política de riesgo cambiario, ¿no?, es cómo se instrumentaliza la gestión tanto entre matriz y filial, ¿no? Y sobre todo cuando la matriz está en una divisa funcional y la filial está en otra divisa funcional. Pues bueno, de todo eso tiene que estar completamente identificado y definido. Después, importantísimo, las métricas de riesgo, ¿no? Antes de la métrica de riesgo necesitas saber qué tienes, ¿no? Qué exposición tienes, que suele ser algo que no suele ser trivial de conseguir, sino que conlleva cierto proceso, sobre todo por la heterogeneidad del tipo de operaciones que se suelen realizar, ¿no? Y las coberturas, si no tienes bien cogida la exposición y no tienes bien cogido la medición del riesgo, difícilmente vas a poder hacer una cobertura adecuada, ¿no? Si no sabes qué nocional tienes que cubrir, pues difícilmente vas a cubrir bien tu exposición. Y procesos de control y demás también suelen ser bastante laxos, por así decirlo. Entonces, teniendo un poco la casa, ¿cómo entendemos nosotros que se tiene, ¿no? ¿Cómo se tiene que empezar ese camino, ¿no?, para una gestión del riesgo, ¿no?, de divisa? ¿Cuál es el camino? Lo primero y principal, establecer un gobierno y unas políticas adecuadas, ¿vale? Ahora veremos un poco en detalle el modelo de 3 líneas de defensa y demás, pero vamos, es el punto de partida o es el punto vertebrador del resto de acciones, ¿no? Teniendo un gobierno y una estructura organizativa adecuada que te permita gestionar de forma correcta los riesgos y que te permita también tomar decisiones ágiles y estar todo alineado de inicio a fin, ¿no? Facilita todo enormemente y es el camino que se tiene que seguir para cualquier tipo de transformación. Después, importantísimo, donde tenemos que empeñar el mayor esfuerzo es en identificar la exposición, identificarla de forma correcta y en su caso automatizar ese cálculo de la exposición, porque va a ser el punto de partida para toda la gestión del riesgo. Después, definir unas métricas, que ahora veremos alguna de ellas, unas métricas de medición del riesgo que te permitan tener información muy rica y que también te sirva para definir límites de cuál es el riesgo que estoy expuesto, ¿no? Información del tipo de, vale, 10 de cada 100 días sé que puedo llegar, con la exposición que tengo a día de hoy, sé que puedo llegar a tener una pérdida superior a X valor. Ostras, yo creo que es una información que es relevante y que toda empresa que tenga una exposición al riesgo de divisa debe tener este tipo de información para poder tomar decisiones de forma adecuada y correcta. Una vez que tengo la exposición, que sé cuánto tengo en cada moneda y ya tengo una medida de cuánto riesgo estoy expuesto a día de hoy sin cobertura, ¿no? Pues definir cuánto me quiero cubrir y de qué manera, ¿no? Para poder bajar mi exposición al riesgo, para estar en umbrales en los cuales yo me siento cómodo, ¿no? Estando con ese nivel de riesgo. Y ya por último, el último paso sería lo que es la parte de contabilidad y reporting, sobre todo la parte de contabilidad de IFRS 9, ¿no? Contabilidad de coberturas, que te permita alinear los flujos de las coberturas con los flujos de tus operaciones. Si entramos un poquito más en detalle
en el gobierno, ¿vale? El gobierno al final es la estructura general y la cual es la metodología estándar o que después hay que integrarla en el marco organizativo de la empresa, ¿vale? Pero siempre se tiene que basar en el modelo de 3 líneas de defensa, es decir, una primera línea que haga la gestión del riesgo pura y dura de EFEX, una segunda línea que haga el control y que defina las políticas en las cuales se va a gestionar ese riesgo, y una tercera línea en el cual, que es auditoría, que suele ser auditoría, que valide que las políticas se están cumpliendo, que el control que se está haciendo es adecuado y que todo fluye de acuerdo a lo establecido en el marco de políticas. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuáles son los pasos? Número 1, cada empresa tiene una estructura de acuerdo a su modelo de negocio y a su actividad, pero hay que coger estas figuras y ubicarlas en el organigrama, ¿vale? Teniendo en cuenta las dependencias y los posibles conflictos de interés y la segregación de funciones, ¿vale? Porque eso es tan importantísimo para mitigar, en este caso, el riesgo operacional. Después, por otro lado, definir los roles y responsabilidades, haciendo una definición clara de cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes. Por un lado, te permite implementar este marco de forma adecuada y, por otro lado, también te permite evitar, ¿no?, ciertas líneas con la parte de segregación de funciones y al final dejas claro qué tiene que hacer quién y de qué manera, ¿no? Que yo creo que ayuda a la agilidad y al proceso sobre todo a cualquier proceso de transformación o de modificación, ¿no?, de la actividad de cualquier empresa, teniendo unos roles claros. Yo creo que facilita muchísimo la actividad y elimina ciertas curvas, ¿no?, en ese proceso, ¿no?, de implementación. Por otro lado, es importante definir ciertos foros en los cuales definir qué estructuras tiene que ir a cada uno de estos foros para definir ciertas tomas de decisión, ¿no?, que esto tiene que además quedar reflejado en el marco de políticas. Es decir, por ejemplo, se va a empezar una operativa nueva con una divisa exótica y con alta volatilidad. Pues el definir un comité o un foro, ¿no?, en el cual se puedan sentar los principales elementos, tanto desde la perspectiva de riesgo como la perspectiva de negocio, como los diferentes elementos que tomen la decisión dentro de la empresa y poder debatir, ¿no?, en términos de riesgo del riesgo que se asume, ¿no?, de acuerdo del marco y los límites que hay del apetito al riesgo que ahora veremos. Y por otro lado, también es importante el diseñar unas carreras profesionales y definir unos requisitos, ¿no?, para ciertas posiciones. Por ejemplo, si hacemos unas coberturas y nos vamos, en vez de a métodos, a productos clásicos o productos simples, como puede ser los forward, nos vamos a opciones exóticas, obviamente lo que necesitas es un perfil que tenga ese conocimiento, ¿no?, para poder manejar y gestionar ese tipo de productos con alta complejidad. Bueno, pues el meter todo esto, hay que ir cogiendo cada una de las partes, meter una costelera y empezar a ir alineando a nivel de gobierno todo para que no haya fricciones y todo vaya de la manera más ágil y eficaz posible. Esto por la parte del gobierno. Después, para articular el gobierno, el siguiente paso es tener unas políticas que te definan los principios generales de gestión del riesgo, cuáles son las fuentes de riesgo que tú quieres asumir, cuáles son los principales métricas o indicadores que tú quieres tomar como referencia para la propia gestión o la propia estrategia, siempre a alto nivel y desde un punto de vista de principios generales, ¿no?, de actuación, que sean claros, que permita al departamento, a la primera línea de defensa, la gestión del riesgo, tener claro cómo tiene que gestionarlo para poder definir la estrategia de coberturas y la estrategia ya más menorizada, ¿no?, y además a detalle, que esté alineada con la política que tiene que subir hasta arriba y con esto lo que permitimos es que todos los estamentos de la empresa estén totalmente alineados en los principios generales, ¿no? Y esto facilita muchísimo el trabajo de los gestores después a la hora de tomar posiciones, de definir estrategias, de definir estructura de gestión. Es uno de los aspectos, yo creo, que relevantes en el punto inicial. Después, y que además tiene que estar incluido en las políticas, el marco de apetito al riesgo. El marco de apetito al riesgo es el elemento vertebrador entre la función de gestión y control que permite alinear a todos los elementos de la entidad de qué riesgos se quiere asumir. ¿Qué significa esto? Número uno, el marco de apetito al riesgo no tiene que ser un elemento altamente complejo, pero tiene que tener los principios generales los cuales te va a permitir, los principios generales entendidos como métricas, ¿vale? En este caso estamos hablando de métricas y números que se quieren tener en la entidad. Muy simple, divisas exóticas, quiero cubierto como mínimo al 90%. Exposiciones en pares de divisa que sean, pues,
yo qué sé, más simples o altamente utilizados o con menos volatilidad. A partir del 60, es decir, cosas así simples, pero que esto quede claro y esos umbrales queden claros en todo el nivel de la entidad. Para ello, ¿qué se tiene que hacer? Si primero se hace ¿cómo se lleva a cabo? ¿No? ¿Cuál es el método práctico de todo esto? Lo primero que tienes que hacer es coger medir el riesgo, definir la exposición que tú tienes, ver de todo ese perfil qué riesgos crees que tienes que asumir y cuáles no, y definir unos indicadores que tienen que ser bastante, es decir, no tienen que ser, yo creo que simples y no ser muchos, ¿vale? Para que se quede claro cuáles son las bases. Después, con esos límites, con esos indicadores, definir una serie de alertas, ¿vale? Que te permita en un marco de reporting cada X tiempo llevarlos y ver cómo se va gestionando y toda la gestión que se realiza está alineada con esos límites que se están definiendo. Y también otro aspecto muy relevante y que ayuda también a definir la partida de riesgo es el límite, el tipo de tolerancia, ¿no? ¿Cuánto riesgo puedo asumir sin que mi empresa pueda llegar a tener problemas graves, ¿no? Y eso se puede ver con las métricas de riesgo, ¿vale? Como ahora veremos. Y por último, el marco de reporting, que es esencial, ¿no? Hacer un seguimiento con esos indicadores de forma periódica para ver que todo está alineado y que no hay ningún caso excepcional, ¿no? Aquí también, y que tiene que estar incluido en las políticas, ¿no? ¿Qué tipo de excepcionalidades hay, cómo se tienen que gestionar y demás. ¿Vale? Pues, una vez que tenemos la parte organizativa y de políticas cubierta, ¿cuál es el eje principal? La exposición. Identificar la exposición de forma adecuada y tenerla totalmente clara es el punto de partida de cualquier cosa y es el punto en el cual tenemos que empeñar el mayor esfuerzo, porque nos va a ayudar a saber cómo estamos, en dónde estamos y a partir de ahí establecer una gestión. ¿Vale? En términos generales y muy alto nivel, ¿qué tipo de exposiciones tenemos en una empresa? Tenemos dos grandes bloques de exposición, ¿vale? Lo que se llama exposición de traslación, ¿vale? Que son activos o pasivos que tenemos a lo mejor en un tercer país en una moneda diferente o una inversión en patrimonio. Son activos que no se van a mover en el corto ni medio plazo y eso te da una exposición en divisa de traslación que viene principalmente ocasionada por la reconversión a tu moneda funcional en tu consolidado. Y después tenemos la de transacción, ¿no? Que son todas las operaciones que tú haces en transacción, que haces con diferente divisa a la que entre la compra y la venta, pues ahí te surge cierta exposición en el cual esta sí que es el foco en el cual se tiene que establecer las coberturas, ¿no? Quitando que la de traslación a nivel estratégico y a nivel de diferentes palancas que se puedan definir por la empresa también se puede llegar a cubrir, pero por lo general el foco está en la transacción, en la exposición de transacción, ¿vale? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Es decir, aquí el perfil de cada empresa es totalmente diferente y es muy importante hacer un análisis súper detallado con las diferentes drivers que te definen tu exposición al riesgo de divisa, ¿no? Hay que ver el tipo de la balanza comercial, qué tipo de flujos exportadores e importadores tengo, en qué divisa, cuáles son los flujos netos. Importante, la fijación de precios, ¿no? ¿En qué fases tengo definición de precios? Si la defino en un periodo inicial, si tengo ciertas restricciones a nivel sectorial o si hay ciertos puntos en los cuales puedo ir redefiniendo el precio o actualizando, ¿vale? Después la variabilidad, ¿no? Si es un precio estático o un precio de venta por catálogo que te obliga a tener un precio inicial o una cotización individualizada por cada uno de los productos, ¿no? Aquí te cambia totalmente la estructura y la visión que tú tienes que tomar para la estrategia de cobertura. También los gaps temporales, es decir, cuando fijo el precio, cuando se genera la orden de compra-venta y cuando se produce el cobro-pago. Después, por otro lado, el volumen de transacciones es también relevante y sobre todo el porcentaje, si tienes porcentaje desde que haces la compra-venta o la fijación del precio hasta la emisión de la facturación, si tienes cancelaciones o variaciones de nocionales, eso es tan relevante porque vas a tener que redefinir y establecer coberturas dinámicas, ¿vale? Y por último, las divisas empleadas, sobre todo también cuando comentábamos, ¿no? Que había 48 divisas que dependían de otras, pues bueno, tener una estructura de divisas para también poder establecer ciertas coberturas en base a hacer una optimización de cobertura, ¿no? Que permita identificarlo y ahorrar o optimizar los costes en este caso. Y aquí tenemos lo que es el punto principal, ¿vale? Tenemos por un lado que se fija el precio antes de una orden de compra-venta, después tenemos
que se emite una factura y después tenemos el cobro pago, ¿no? Y después estaría el proceso de contabilidad. Aspectos claves: cuándo fijo el precio y cuándo emito la orden de compraventa. ¿Por qué? Porque si fijo el precio, si desde la emisión del precio a la fijación de la orden de compraventa está muy separado en el tiempo, hay dos opciones: o emites una cobertura inicialmente desde que pones el precio, entonces tendrás muchas cancelaciones y tendrás una variación que no te va a solapar con el subyacente, con el elemento cubierto, o emites establece la cobertura cuando emite la orden de compra-venta, ¿no? Que suele ser lo más habitual. Y emite la cobertura hasta el cobro pago. ¿Qué pasa? Que desde el orden de compra-venta hasta la factura puede haber cancelaciones, entonces te va a tocar recalcular ese porcentaje de coberturas, y desde la fijación del precio hasta el orden de compra-venta vas a tener un riesgo que te va a ir directamente al margen. El riesgo de que emites un precio si está referenciado al dólar, pues si tienes 3 o 4 días, todas las variaciones que haya de ese día hasta el quinto de la variación de los forward o de los futuros que haya habido, pues eso va a ir directamente al margen. Entonces, cada estructura es importante verla a nivel detallado, ver el tipo de operaciones que se realizan para poder optimizar esa estrategia de coberturas. Y una vez que tenemos claro cuál es la exposición, qué exposición tenemos, con qué vencimientos, cuál es la estructura desde que fijo el precio hasta que lanzo la factura, el orden de compra-venta. Una vez que tenemos todo esto identificado, hay que medirlo, ¿no? O sea, hay que medir el riesgo. ¿Qué significa medir el riesgo? No vale con decir tengo 5 millones en euro-dólar, no, o en dólares. Eso no es el riesgo. El riesgo será cuánto puedo perder por la volatilidad o la variancia que pueda haber en ese tipo de cambio en un día, en 2 días o en X tiempo, ¿no? Es lo que hay que intentar medir para poder materializar o monitorizar ese tipo de esa pérdida o esa no pérdida o variación, ¿no? Y para ello existen diferentes métricas, ¿vale? Existe el value at risk, es una de las métricas por excelencia, que es utilizada ampliamente en el mercado. Después está el stress bar, que es la misma que la anterior, simplemente que te vas moviendo en los diferentes periodos temporales y coges el periodo. Ahora lo veremos en detalle cómo funciona esta métrica. Cuál es el periodo el peor periodo que ha habido durante X años, y te centras en esa etapa temporal. Después está el expected shortfall, que lo que te viene a decir, vale, una vez que ya llego a un nivel, estoy en el escenario el 90%, ¿no? En el peor escenario. ¿Qué me ocurre cuando llego aquí? No es cuánto pierdo ahí, sino qué me ocurre cuando estoy llegando allí. ¿Cuál es la media de mis pérdidas una vez que estoy en la parte de la cola de la distribución? Después hay otros análisis, como son los análisis de sensibilidad, que aquí se basarían en decir, oye, si me sube el euro-dólar un tanto por ciento, ¿cuánto me afecta mi P&L? ¿No? ¿Cómo me había afectado? O probar de estrés, que ya serían cogiendo, mira, pues cogemos el escenario que se dio hace 5 años, que fue un escenario que nos perjudicó, y vemos un poco cuáles fueron las variaciones de esas divisas, y veo cuánto se debería repercutir a mi P&L con esto, ¿no? Entonces, bueno, hay un pool de divisas, hay un pool de métricas que son importantísimo tratar y tenerlas, porque yo creo que dan información muy relevante para iniciar la gestión. Ahora nos vamos a centrar en las dos principales, que son el VAR y el expected shortfall, ¿vale? Para que entendáis un poco qué dicen, para que veáis la potencia de información que nos pueden llegar a dar. ¿Vale? Tenemos el VAR, ¿vale? El VAR, por ejemplo, con un intervalo de confianza del 99% de un horizonte a 5 días, lo que nos estaría diciendo es cuánto perdería uno de cada 100 días durante 5 días. ¿Cuál sería mi pérdida en 5 días, ¿no? Por ejemplo, si son 2,5 millones, como ponemos aquí en el ejemplo, pues sé que uno de cada 100 días tendrá una pérdida de 2,5 millones en 5 días, ¿no? Pues yo creo que es una información muy relevante. Después puedes irlo moviendo las ventanas y los horizontes de cara a la gestión que tú quieras hacer, o las métricas que tú creas de acuerdo a tu periodo de facturación, a cómo tú operes, ¿no? Pues también se pueden adaptar y puedes tener las pérdidas un día, o en vez del 99%, el 90%, ¿no?
10 de cada 100 días voy a tener una pérdida de X, ¿no? Pero yo creo que es una información muy relevante y que te da una información que es vital para la gestión, ¿no? Pero esta métrica es muy buena, es la que se suele utilizar en términos generales, pero se ha analizado a nivel estadístico de que para ciertos productos, pues la distribución de pérdidas y la distribución de variaciones de los activos, pues realmente en la cola, que es donde nosotros estamos mirando, pues puede haber como ciertas jorobas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, realmente si estamos aquí, vemos aquí el ejemplo, ¿no? En el cual tenemos el VAR, que aquí me salía un 2,5 millones. Realmente me interesa saber que el 10%, 10 días de cada 100 voy a tener un 10% voy a tener un 2,5 millones de pérdida. No, realmente te interesa ver cuál va a ser, una vez que llego a ese nivel, a dónde me suelo ir, ¿no? Porque a lo mejor al 2,5 nunca vas a llegar y realmente va a ser una pérdida de 10 millones en media, ¿no? Entonces, bueno, complementar el VAR con esta métrica suele dar muy buen resultado, sobre todo porque te da dos visiones, ¿no? Te permite dar dos visiones y ver cómo está la distribución de la cola, que es también muy relevante, ¿no? Vale, y una vez que tenemos la métrica, sabemos cuánto podemos llegar a perder, tenemos claro qué es lo que tenemos y cómo lo tenemos, es cómo lo gestiono, ¿no? ¿Qué tipo de coberturas hago? Pues tenemos las métricas, tenemos las diferentes métricas que en cada entidad, en cada empresa lo irá haciendo de acuerdo a su uso o lo que se crea a nivel estratégico. Tenemos un apetito al riesgo que sabemos exactamente cuáles son las líneas rojas que no tenemos que pasar y con esto podemos definir un porcentaje de cobertura, una estrategia de cobertura, ¿vale? Que dependerá mucho del modelo operativo que se tenga. Habrá cobertura estática que sería, pues, a inicio de año, digo, voy a cubrir tanto, que es lo que yo creo que voy a tener. Esto tiene más contras que pros, pero bueno, existe este tipo de estrategia. Después hay una estrategia que son más dinámicas y sobre todo si se hacen operaciones bastante grandes, ¿no? Si el volumen operativo es bastante grande, pues está muy bien ir a cada operación, meterle una cobertura, pues si son montos más chiquititos, pues no tendría tanto sentido y habría que ir a una más vinculada más a corto plazo y coger a lo mejor en cierres de mes y establecer qué productos y establecer qué coberturas les meto a nivel un poco más agrupadas, ¿no? Y después la cobertura esporádica, que dependiendo de operaciones puntuales, pues también es realizarla. Y después está la selección de qué producto financiero tomo, ¿no? Si estamos empezando a hacer una estrategia de cobertura, yo creo que lo principal es empezar por los forwards, que son los más simples. Después hay opciones, está el mundo de la opcionalidad, las vanilla y las exóticas, y dependiendo del nivel de sensibilidad hacia este tipo de productos y demás, pues habría que coger una u otra, ¿no? Incluso en algunos puntos las variaciones suelen ser, sobre todo, de gestión, ¿no? Operar con opciones suele ser mucho más complejo, con los forwards suele ser más simple y un poco ver cuáles son la estrategia que se quiere tomar. Pero lo esencial, independientemente ya del producto, es tener bien cogida la exposición y definir unas métricas en las cuales nos sintamos cómodos y entendamos perfectamente cuáles son los impactos de cada una de esas métricas. Y con eso ya se define, con el marco de apetito al riesgo ya definido, es muy simple ya llevarlo a nivel de producto y cobertura. Vale, ¿qué hago con los productos? Pues bueno, cuando contrato productos, pues tengo 3 momentos del tiempo, ¿no? Tengo la parte del pre-trade, que es toda la parte de validaciones, actualizaciones, autorizaciones, el decidir que tomo la posición, y después tengo el trade, ¿no? Que ya es la propia contratación del producto. Aquí en la contratación de producto, pues hay principalmente dos plataformas, dos grandes grupos de plataformas, la multidealer, que suelen ser plataformas como FXall y demás, que tú quieres comprar un tipo de divisa, un producto para una divisa, pues tú te posicionas y hay diferentes suministradores. Después está el single dealer, que es más vinculado a lo que puedes tener un Bloomberg, en un Bloomberg con tu banco, ¿no? Que tienes a tu banco y limites la solicitud y el banco te da precio. Y después, bueno, ya hay diferentes opciones como fintech y broker que también te dan este tipo de soluciones. Después, por otro lado, tenemos el post-trade, que es hacer todo el seguimiento de la estrategia de coberturas y los vencimientos y procesos de liquidación, ¿vale?
Y bueno, el tener bien atado estos tres, sobre todo el pre-trade y el post-trade, con ciertas herramientas y cierta automatización del sistema, pues también lo que te mitiga es sobre todo el riesgo operacional que puede llegar a ocurrir en este tipo de operativa. Y bueno, ya por último, ¿no? Como última parte, la contabilidad, ¿no? Cuando haces contabilidad, cuando haces estrategia de cobertura, es importante también hacer contabilidad de cobertura. ¿Para qué? Para que los movimientos de tus productos de cobertura con las variaciones que tienes por tu producto, por tu operativa, pues se vean macheados en tu cuenta de resultados. Y aquí, sobre todo, pues, esto está regulado a través de IFRS 9. Principalmente hay dos tipos de estrategia de cobertura. Suele ser la Fair Value y la parte de Cash Flow. Es importante, siempre tienes que tener vinculado el elemento cubierto con el producto a cubrir. Tienes que tener una serie de documentación. Bueno, pongo aquí algunos ejemplos. Se tienen que hacer unos dosieres de información. Y después es importante también que se tienen que hacer ciertos test de efectividad para vincular que la cobertura tiene como objetivo cubrir el elemento cubierto, ¿no? Entonces hay ciertas pruebas hay diferentes metodologías, hay un abanico de metodologías para hacer estos test de efectividad y principalmente tienes que llevar este flujo de procesos para poder llevarlo a cabo. Y a priori, por la parte de gestión de riesgos cambiarios, esto es un poco lo que os traíamos para presentaros hoy y un poco también la presentación. Por mi parte, aquí ya estaría un poco finalizada esta parte de la exposición. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Veo que hay un par de preguntas. Si puedes encender la cámara, Rodrigo. Os voy trasladando. Bueno, primero muchas gracias por la presentación. Al principio hemos tenido un pequeño desequilibrio ahí entre la presentación y el paso de las slides, pero bueno, creo que ha podido ser entendido. Bueno, hay una pregunta, y es que cuando habéis hablado de cash pooling internacional, nos preguntaban si hacéis referencia al cash pooling nacional o si hacéis referencia a un zero balance. O sea, en principio, cuando estás haciendo todo el tema de la centralización de fondos, evidentemente parece que lo más idóneo dentro de una tesorería pues es el zero balance para poder tener toda la divisa concentrada, pero en muchos casos es absolutamente imposible, con lo cual la opción a la que hay que irse es al nacional. Entonces, cuando habláis vosotros de cash pooling internacional, ¿a cuál de los dos hacéis referencia? Y luego, sobre esa metodología, ¿cómo aplicáis lo del tema de la gestión del riesgo de cambio? Si quieres, Rodrigo. No se te oye. Creo que, no sé si tanto Antonio como yo nos referimos a ambos casos, ¿no? A ambos casos. O sea, el cash pooling, zero balance y tal, siendo que es muy difícil y complicado tener un zero balance. Ten en cuenta que en función del tipo de operativa que tienen las cuentas, el zero balance es difícilmente alcanzable en muchos casos, ¿no? Por posiciones que se tienen que mantener o se deben mantener en cuentas de diferentes divisas. Yo creo que si hacemos referencia a ambos modelos, ¿no? O sea, el riesgo se gestionaría en función de un modelo u otro. Y en el caso del cash pooling nacional, evidentemente, dependes de una entidad financiera. La gestión de ese riesgo de cambio, ¿realmente tienes libertad o al final es la entidad financiera la que te limita esa gestión? Yo creo que con la parte de cash pooling aquí te sientes limitado en cierto modo, ¿no? Tienes sus beneficios, pero también te sientes limitado, como todo. No. Bueno, hay una pregunta que es como un poco más general y es que en el caso de que se quisiera hacer un proyecto de transformación financiera o de transformación digital dentro de la tesorería, que realmente desde Indra como conocedores de todos estos procesos, ¿qué es lo que creéis que se debería acometer primero? Porque parece que un proceso de cash pooling nacional o cash pooling internacional
y todo lo que es la gestión de divisas. La gestión de divisas es algo que directamente ya está incluido en cualquier tesorería que esté internacionalizada. Pero la cosa es, dentro de lo que es estos procesos de transformación digital, realmente, ¿cómo afectaría toda esta parte y por dónde empezaríais? Vale, si quieres empiezo yo, Antonio. Desde nuestra perspectiva, creo que pensamos que lo primero que tenemos que hacer es aterrizar el concepto de transformación. ¿Qué es lo que queremos transformar? ¿Qué es lo que definir explícitamente a nivel conceptual, cualitativamente, cuantitativamente? ¿Qué es lo que queremos para nuestra tesorería, nuestra empresa? Si hablamos de mejora de procesos o mejora en calidad de datos, de métricas, simplificación de datos, automatización de procesos. Prescindir o no de documentación escrita en algunos casos, procesos manuales. Mi consejo sería listar, siempre que sea posible, todo lo que pretendemos conseguir con la transformación. Paso siguiente, antes de empezar con procesos y sistemas, porque todo el mundo creo que tiene en su cabeza el concepto de transformación muy asociado a la gestión de sistemas de tesorería o sistemas en general, ¿no? Yo creo que les aconsejo, y lo que ha presentado aquí Antonio es bastante evidente, que sin tener unas políticas robustas, unos límites y sentar las bases de lo que queremos, no se puede acometer ningún tipo de transformación. Por más tecnología que tengamos, por más inteligencia artificial que tengamos a nuestra disposición, si no tenemos políticas robustas pero flexibles, adaptadas a las necesidades de la empresa, ¿no?, en el entorno cambiante, pues eso, adaptar las políticas, transformar los procesos, implementar y adaptar los sistemas. O sea, el sistema sería una herramienta más del proceso, ¿no? Obviamente todo eso dependerá de recursos y todo eso en sí mismo, definir cómo acometemos este proceso de transformación financiera o de tesorería, en sí mismo es un proyecto, ¿no? Es como lo veo. Bien. Yo no sé, Antonio, si quieres añadir algo. Sí, bueno, un poco, ¿no? Como comentaba Rodrigo, yo creo que aquí también es muy importante el proceso de culturización, ¿no?, de ese proceso de transformación, y a nivel un poco más, desde el punto de vista más práctico, ¿no? Dado que cada una de las empresas tiene ciertas particularidades, ¿no? Al final se basa siempre, todo se inicia haciendo un plan director en el cual te permite analizar todo el proceso de la entidad y definir los planes estratégicos a desarrollar para poder establecer un orden de ejecución de ese proceso de digitalización, ¿no?, que yo creo que es esencial, ¿no?, el definir la hoja de ruta de cara a ir implementándolo, ¿no? Sí, digamos que primero sentar las bases, tener claro qué es lo que se quiere, ¿no?, y luego a partir de ahí el tomar las decisiones para llegar al objetivo, ¿no? Justo. Muy bien. Oye, pues en principio no había más preguntas. Veo que llegamos además justo a la hora que teníamos asignada como finalización. Daros las gracias tanto a Antonio como a Rodrigo por el webinar de hoy, por la presentación de todo lo que es la tesorería global y digitalizada y este proceso de cash pooling internacional y la gestión del riesgo de divisa o cambiario. Y bueno, pues agradecer indudablemente a Minsight como empresa este nuevo webinar de formación. Agradecer también a todos los presentes al webinar, que os esperamos en la siguiente que hagamos desde Asset, que sin ir más lejos es la semana que viene. Muy bien. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos. Gracias.